actividad del día de hoy, que le da continuidad a la actividad que hicimos el año pasado en noviembre, que tuvo una gran convocatoria, y bueno, que fue muy enriquecedora. Bueno, queremos agradecer principalmente a la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al profesor, el doctor Hugo Rodríguez, que sin ellos no sería posible poder realizar esta actividad. También queremos hacer un especial agradecimiento al doctor Gabriel Barreiro y al doctor Ramiro Almada, que son quienes han participado mucho en la gestión de poder realizar esta actividad. Y bueno, y a nuestros expositores de gran trayectoria, referentes, agradecerles mucho por su generosidad, que contamos con la presencia del doctor Humberto Casarotti, médico psiquiatra, neurólogo y médico legista, y el doctor Gonzalo Fernández, abogado penalista, catedrático de Derecho Penal. Primero vamos a escuchar sus presentaciones y luego va a haber un espacio de debate. Y ahora vamos a escuchar primero la introducción a la temática con el doctor Gabriel Barreiro, psiquiatra forense del Instituto Técnico Forense. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Como decía Florencia Cadena, la idea era hacer una actividad que fuese una continuidad de la actividad pasada. En la actividad pasada hablamos sobre responsabilidad atenuada por patología mental, haciendo un pequeño resumen para aquellos que no pudieron estar presentes en aquella actividad. Hablamos en aquel entonces, hicimos una pequeña introducción al tema, donde contextualizamos en qué está la responsabilidad penal atenuada por patología mental en el mundo. Después hubieron dos exposiciones del doctor Humberto Casarotti y el doctor Gonzalo Fernández. El doctor Humberto Casarotti hizo una clase para no psiquiatras sobre las dimensiones de la patología mental. Luego específicamente habló sobre el acto voluntario, sus niveles de Paul Ricoeur, y cómo la patología mental influye en la desestructuración de esos niveles para imposibilitar a un hombre libre tomar una decisión o actuar según su propio conocimiento. Luego, en su presentación, surgió como un problema en la responsabilidad penal atenuada la psicopatía, que mencionaba como que era un problema práctico porque es un problema que tiene o sea, mejor dicho, no tiene solución práctica. Luego el doctor Gonzalo Fernández hizo una clase de este artefacto para resolver conflictos sociales, atribuyendo responsabilidad penal, que le llaman derecho penal, también para no abogados, no personas del derecho. Y luego habló sobre los embates al derecho penal, sobre Lombroso, sobre la crítica al poder de medio, y finalmente sobre las neurociencias y esta amenaza a aparentemente la libertad de voluntad. Por último, se analizó el artículo 30 de la locura, donde la gradualidad, como decía Humberto Casarotti también, se entiende natural en los actos humanos, y en el artículo 30 está consignada la parcialidad del acto. Sin embargo, la solución uruguaya, o sea, la solución que da el código al problema de la parcialidad, es incluirla dentro de la inimputabilidad, ¿no? Que termina siendo, exponía una fórmula más liberal a la resolución de un conflicto. Entonces, en esta oportunidad, haciendo un hilado más fino en lo que es la responsabilidad penal atenuada por patología mental, la idea es hablar sobre psicopatía, trastornos antisociales, sociopatías. Han tenido a lo largo de la historia diferentes nombres, que el último es bastante como impactante, es antisocial, ¿no? O sea, contra la sociedad. Se dice que la sociedad como tal, al delimitar sus límites, al proponer límites, delimita quién está por fuera y por dentro de ellos. Y tenemos en las caracteropatías antisociales o las psicopatías, aquellos que funcionan sobre el límite y con una tendencia a la transgresión. Para mí funcionan como una especie de tester en el sistema, donde develan falencias o fragilidades del sistema.
algo que surgía en la actividad pasada sobre la autonomía era, bueno, la autonomía como aquel que puede imponer su regla a su estructura mental. Y bueno, ¿cuánto puede imponer? ¿Qué tan libre es el psicópata que va atrás, como decía el doctor de Casarotti, va atrás de un antojo, de su antojo? Relacionado con la psicopatía está ineludiblemente el tema de la peligrosidad. La peligrosidad, entendida como también mencionaba Gonzalo Fernández, que nace con una mala marca a través de Lombroso, como es una prognosis, es un concepto bastante polisémico que habla sobre futuro, ¿no? O sea, es una forma de predecir un acto. Ahora lo llaman riesgo de reincidencia, riesgo de acto violento. Es tratar de poder prevenir o ver en un futuro la posibilidad de un acto, que está relacionado en el momento actual con las neurociencias. Las neurociencias, si bien han entrado como un caballo de Troya pintado de certezas al derecho y a la psiquiatría forense, se han hincado sobre todo en la posibilidad de predecir, ¿no? A través de algoritmos. Hoy en Inglaterra se utiliza el OASIS, en España el RENASIC, como fórmulas para detectar personas peligrosas, ¿no? Bueno, la idea era poder abordar es lo que le llaman ahora la neuropredicción. La idea era ahora abordar esos temas tanto desde dos enfoques, desde el derecho y de la psiquiatría, de la psicopatía y de la peligrosidad. Bueno, ahora vamos a ir con la presentación del doctor Humberto Casarotti. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y escuchándolo al doctor Barreiro, pienso que algunas cosas las voy a repetir porque en realidad la idea es aclarar y dejar bien, voy a tratar de dejar lo más claro posible el pensamiento en relación al tema que tienen como título ahí, ¿verdad? La mala conducta de un trastorno antisocial. Mala conducta, entre comillas, se le puede reprochar penalmente, es decir, puede considerarse de realmente un delito. Cuando uno habla de mala conducta, puede hablar en primer lugar de mala conducta propiamente dicha, en el sentido de acuerdo a la estructura moral de determinada sociedad, una conducta que se sale de esa organización moral. Por otro lado están las malas conductas, precisamente que se constituyen, no necesariamente por ser malas conductas son delitos, para ser delitos, y por supuesto que en esto lo digo secundariamente porque eso es propiamente del derecho, pero tiene que ser una figura que está tipificada, una conducta tipificada, que sea antijurídica y que sea culpable. Nosotros vamos a dedicar al análisis de la culpabilidad en que, precisamente en las conductas por enfermedad mental, tradicionalmente con respecto a si la conducta es o no patológica, se funciona con una serie de criterios que yo voy a tratar de simplificarlo esto para ir al núcleo de lo que quiero presentarles, que es lo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las estructuras neuróticas y trastornos de carácter puestos en ese orden de gravedad están separados por una raya que prácticamente quedan por fuera y marcados ahí con una flecha, quedan por fuera de lo declarado culpable. De lo declarado, digo, es culpable, de lo declarado no culpable queda por debajo. La posibilidad de no culpabilidad tiene que ver. El problema que plantea esta ordenación, a mi modo de ver, es fundamental, fue mi gran dificultad en la formación de la psiquiatría, que voy a tratar de transmitirles a ustedes, que es que en realidad ese modo de ordenar es el que cambia ahí, porque pone los trastornos de carácter como lo más superficial de la patología. Ese es el gran problema de la formación, para mi modo de ver, psiquiátrica, que yo voy a tratar de ver cuánto puedo explicárselos hoy. Entonces, el esquema de ahí, rápidamente, ya lo han escuchado muchas veces, él va comprendiendo que hay una organización mental, una dimensión de la vida mental que es
del sistema de la personalidad, que está a la derecha, en donde los trastornos de carácter y las neurosis quedan por fuera, también el mismo esquema legal en ese sentido, por fuera de lo que sería culpable. Y todo lo otro envuelto en esa figura crónica y de la patología aguda, prácticamente es considerada de uno u otro modo, y de acuerdo incluso a esto, presté bastante atención al texto de Zaffaroni, analizando qué tipo de casos analiza, y prácticamente hay mucho de patología mental agudo y la patología mental crónica que tiene que ver con los delirios y de ahí para abajo. Entonces, lo primero es, lo voy a insistir muchas veces, pero lo primero es entender que no se trata de trastornos de la personalidad. Ese es un gran problema que hemos tenido en la psiquiatría, que tiene una historia muy breve, pero muy importante, y es que cuando el tema pasa del continente europeo al mundo norteamericano, no aceptaron nunca la palabra trastorno de carácter, porque entendían que era algo como un destino negativo que era inmodificable. Y entonces, en una actitud de un país en desarrollo, donde ¿cómo se dice? El ser exitoso es fundamental, no era aceptable que hubiera un grupo de personas que tuvieran por destino una imposibilidad de modificar su vida. Entonces, hablaron de la personalidad, lo cual amplía el concepto, pero también lo confunde, porque lo que yo voy a hablar es de trastornos del carácter de la personalidad. O sea, vamos a ver qué es el carácter de la personalidad y en qué consiste su trastorno. Segundo, vinculado con esto, es posicionar el carácter en qué momento del desarrollo tiene lugar y en qué consiste. ¿Y por qué digo momento? Bueno, porque un gran problema con toda la estructura de la vida mental, que es la gran dificultad, a mi modo de ver, de aprender la patología, es que es una estructura temporal. O sea, tiene que ver con la evolución en el tiempo, tanto que nosotros, incluso diariamente, tenemos dos tipos de vida mental. Esta vida mental que tenemos ahora, cosa que cuando lo digo siempre llama la atención, esta noche cuando nos ponemos a dormir, no queda en ningún lado, sino que el sistema nervioso se organiza de otro modo y esta vida vigil, existente, que es la existencia que en este momento estoy teniendo yo y ustedes, desaparece y se organiza el sistema nervioso en otra vida mental, que es la vida del dormir y soñar. Y mañana, cuando nos levantamos, como todos los días nos levantamos, y estamos de nuevo vigiles y existiendo en la realidad, pensamos que simplemente quedó como apagada. Pues no, en realidad es el sistema nervioso, la característica central que tiene es que su posibilidad es precisamente oscilar todos los días a los dos tipos de vida mental. Y toda la historia de la psiquiatría siempre se acompañó de la idea de que en el fondo la patología mental lúcida, la crónica fundamentalmente, la aguda es claramente así, era como una inyección de eso que pasa en la noche, del soñar, llevado a la vigilia. En la lucidez hay como una especie de desorganización que permite que aquello que solamente puede tener, estando sano, lugar de noche, pasa a tener lugar también de día. Entonces, para completar este esquema inicial, el verdadero, y diría yo, único trastorno propiamente dicho de la personalidad, según los sistemas actuales, habría que borrar esa palabra, es el trastorno del carácter de la personalidad, que es el antisocial. Fíjense ustedes que en cualquiera de los DSM, desde el 3 en adelante hasta el 5 ahora, a pesar de que hay una aproximación que se permite hacer diferente, más dimensional, de hecho se hacen 3 clústeres y el antisocial queda en el medio y actualmente que sean, fíjense que hasta la palabra histeria, me equivoqué, puse en realidad el 5 y lo histriónico desaparece en el 5, pero puse el antisocial porque está en el centro. Y yo lo voy a tratar de llevar es a mostrarles que en realidad cuando uno habla de la patología de carácter, habiendo entendido lo que es el carácter, pensemos en la patología de antisocial, la patología que nos hemos habituado a llamar psicopáticos, que es un término un poco peyorativo y que ha permitido precisamente por ese carácter peyorativo extenderse de manera indefinida. Hablamos de psicopático en relación a cualquier persona. En realidad, algo de verdad tiene eso. Porque es un error decir, a raíz, como dicen los psicoanalistas, que todos somos un poco neuróticos. No, el neurótico en el esquema llano
es una enfermedad más grave que el trastorno de carácter. En realidad lo que podríamos sí decir, y es un hecho concreto, que todos somos un poco psicopáticos. O sea, todos tenemos algo, ¿verdad?, en ese sentido que nos aproxima a este tipo, con una diferencia, que es una mala conducta y no una mala conducta, entre comillas, por un trastorno de carácter. Voy a responder 4 preguntas. ¿Qué es el carácter? ¿Cuál es su posición en la organización mental? Entendiéndola como una realidad temporal, esto es lo difícil, porque inmediatamente uno empieza a hablar de infraestructura y superestructura, y automáticamente eso pasa en la imaginación a ser vista en el espacio. Bueno, en realidad es la gran dificultad de pensar todo lo temporal para el hombre, porque nos es mucho más fácil pensar, cuando pensamos, por ejemplo, en una patología que tiene que ver con la demencia, en realidad, ¿en qué estamos pensando? Bueno, pensamos en la demencia, pero en realidad pensamos, bueno, tiene un montón de déficit del paciente porque tiene un determinado trastorno de su sistema nervioso. O sea, estamos pensando en realidad en el espacio del sistema nervioso, cuando en realidad la demencia es un trastorno de juicio, que es un trastorno del orden de organización temporal del sistema nervioso en el plano de la vida mental, pero al nivel de su juicio crítico. Empezamos con las ideas centrales que quiero transmitirles. Primero, Cabanis, al principio del siglo XIX, uno de los ideólogos de la época, hablaba no del devenir, pero hablaba de un libro que se llama De lo físico a lo mental, a lo moral. El sentido que tiene la palabra moral en Cabanis y que tiene además en francés es ambigua, pero me sirve para lo que voy a aprovechar a decir hoy. Ambigua, ¿por qué? Porque moral, en el caso de Cabanis, y es como se usa habitualmente, tiene que ver con psicológico, o sea, puede ser sustituido por psicológico. Y moral puede ser planteado en el sentido ético propiamente dicho. Entonces, cuando Hey dice que el hombre deviene, y en eso lo sigo totalmente, de lo físico a lo moral, lo que quiere decir es que va construyendo, a través de sus actos, de los actos construimos todos, del acto humano propiamente dicho, que es el acto moral, vamos construyendo en todo el momento de nuestra vida, desde que nacemos. Claro, en aquel momento no es un acto voluntario, lo será a los 18 años, pero desde que nacemos vamos, y es lo que voy a desarrollar hoy centralmente, vamos construyendo una organización como sujeto de la acción. Primero, desarrollamos nuestro psiquismo. Y segundo, nos desarrollamos como personas. Pero cuando desarrollamos nuestro psiquismo, vamos deviniendo de lo físico que somos originariamente, somos un huevo, vamos deviniendo seres morales. ¿Qué quiere decir eso? Como lo he dicho muchas veces, el hombre no existe psicológicamente. El hombre existe moralmente. Cuando existe psicológicamente, es como está enfermo. ¿En qué sentido? Que lo psíquico, en realidad, en lugar de servir de sustrato para que cada uno haga su acto moral, funcione en el negocio moral, que es la existencia o la coexistencia humana, en realidad se interpone, lo interfiere al enfermo, no le permite el acto libre. O sea, devenir de lo físico a lo moral es construir un aparato, un organismo temporal, el psiquismo, la vida mental, el cuerpo psíquico, va a decir ahí, cuerpo y psíquico, misterioso todavía, incorporado en el sistema nervioso, por el cual somos capaces al final de los 18 años, 9 meses para el desarrollo vegetativo, 18 años para el desarrollo psíquico. Porque para desarrollar la posibilidad de tener autonomía, es decir, responsabilidad, realmente necesitamos casi un cuarto, una tercera parte de nuestra vida. ¿Qué acto lleva a cabo ese devenir continuo desde el nacimiento? No solamente durante el desarrollo, sino también, pero se me había dedicado al desarrollo. ¿Qué acto es el que lleva a cabo? Bueno, es un proceso o ciclo temporal por el cual, que se da entre lo dado, lo que nos tocó en suerte, genéticamente, epigenéticamente, como ambiente familiar, social, etcétera, eso que nos es dado y lo que cada uno de nosotros se fue apropiando. Ese ciclo temporal o proceso entre lo dado y lo apropiado se da a lo largo de toda la vida, y lo que voy a dedicarme especialmente hoy es saber cómo se da en la etapa de la adolescencia, en qué consiste en ese momento del desarrollo este ciclo biológico.
Ciclo biológico que se caracteriza por los dos, esto es muy de Piaget, además referido a la inteligencia, que se caracteriza por que suceden dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, y el ejemplo que pone para que se entienda fácil hablando de la inteligencia es la comida. Dice, cuando uno come algo, ¿qué hace? Transforma lo que le dan. O sea, la comida, el churrasco, deja de ser la carne que era para pasar a ser mi carne, ¿verdad? Pero en el momento en que eso pasa, sucede también otra cosa. No solamente transformo lo dado, sino que me transformo. Es decir, que en el acto de apropiarme de algo que me fue dado, transformo lo dado, lo hago mío, lo incorporo, y al incorporarlo me modifico. Esa idea es la que quisiera transmitirles, porque en parte, haciendo esta presentación, no diría que fue un descubrimiento para mí, pero me destacó mucho como una idea interesante a señalar. Hay un ciclo continuo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, con un periodo de desarrollo en el cual lo que hacemos tiene que ver con que nos apropiamos de lo dado, lo transformamos, nos transformamos y de ese modo vamos evolucionando del huevo que somos inicialmente al ser moral en que al cabo de 18 años terminamos convirtiéndonos. Y luego seremos morales o inmorales, delincuentes o no, de acuerdo a lo que decidamos hacer por nuestra existencia. Yo lo que me olvidaba de decirles es que cuando me voy transformando, lo que me voy transformando, ¿qué es en realidad? Me voy transformando en elaborar dentro de mí estructuras que van conteniendo, creo que hay un error ahí, van conteniendo el doble sentido de contener, de tener dentro y de controlar lo que es la fuerza originaria y absolutamente alógica, brutal y sexual, la libido. ¿Verdad? O sea, es la fuerza originaria, esa que nos hace ser, la que a lo largo del desarrollo, y permítanme una comparación un poco grotesca, pero que se puede entender, vamos como haciendo que la nafta esa originaria, logramos comprimirla porque construimos dentro de nosotros un órgano de compresión como si fuera un motor de explosión. No sé si se queda la idea clara. Bueno, eso es un poco lo que va sucediéndonos continuamente. En ese ciclo temporal, ¿qué incorpora uno? Bueno, ¿qué va incorporando? Es como una reiteración, el tiempo vivido. Tiempo vivido que a medida que lo voy viviendo, va pasando del tiempo vivido como novedad en la cual introduzco un cambio, voy depositándola en hábitos, en costumbres. Ese que en el fondo es, como decía Rabelais, un francés del principio del siglo XX o fin del XIX, un filósofo decía, es introducir en la naturaleza, en el cuerpo, nuestra libertad. O sea, nuestra libertad, la libertad. O sea, el hombre, a medida que ese ciclo entre lo dado y lo apropiado lo va llevando a cabo, va introduciendo progresivamente novedad, va introduciendo libertad con un problema, y es que a su vez va quedando en forma de hábito. Y lo que queda en forma de hábito queda como una especie de cosa dentro de nosotros más corpórea, diría, menos libre. Es como una especie de cizaña en nuestros actos libres. Esa integración del cuerpo, que va teniendo lugar progresivamente, esto lo dice estupendamente ahí, y me llevó mucho tiempo darme cuenta de qué quería decir esta frase, dice, en la cual uno tiene al cuerpo, porque el último término lo que vamos teniendo originariamente es el cuerpo, lo vamos apoderando del cuerpo, lo vamos transformando, pero ese cuerpo, esa fuerza originaria, esa libido, si quieren ustedes, alógica, sexual y brutal, la obtenemos siempre o se tiene como se tiene a un preso. ¿Y cómo se tiene a un preso? Pues a un preso se tiene, cosa que nunca he logrado entender de la punición y sobre todo de la prisión, es que el preso siempre tiene derecho a escaparse. Porque por algo lo encerramos, ¿verdad? Si uno lo dejara libre, diría, bueno, se fue y entonces podría... Pero el hecho de que se escape es culpa del que lo tenía contenido, no del preso que tiene derecho a escaparse. O sea, la idea simplemente es que en realidad dentro de nosotros tenemos a medida que vamos conteniendo en cada acto de nuestra existencia esa fuerza originaria, pero que está siempre pulsando dentro de nosotros, la tenemos controlada, la vamos conteniendo, pero siempre como se contiene un preso. O sea, siempre se puede escapar. Y la experiencia es lo que descubre Freud, que es acto fallido, escapa cuando dormimos en el sueño y escapa en la patología mental, ¿verdad? Las famosas conferencias en la Clark University.
Esa sedimentación, que va siendo un peso en contra, sin embargo, es la que hace posible mis actos facultativos. Por ejemplo, en este momento yo puedo dar esta charla tal vez de mejor manera que un tiempo atrás, pues porque he entendido mejor el problema. O sea, he sedimentado dentro de mí algo más que me permite hoy, en mi acto facultativo, sería más sencillo si no tuviera un auditorio, estuviera hablando con mi hija, por ejemplo, o simplemente o comentando con alguien, no tendría la presión que uno siente en cualquier exposición. Pero de todas maneras, el hecho es que es la condición de los actos facultativos. Esa acción se va sedimentando, ya lo dije de entrada, en ese ciclo vigilia, dormir, soñar, en dos dimensiones del cuerpo psíquico, que no voy a desarrollar ahora, naturalmente, que son el campo de conciencia y el sistema de la personalidad. El esquema, para que quede bien claro, si ustedes siguen de derecha a izquierda mi mano, no lo puse en una diapo porque la saqué. En unos 3 años el niño logra un dominio del lenguaje y prácticamente tiene un nivel de conciencia como el de un adulto, pero en realidad todavía requiere 3 años más, hasta los 6, para lograr, como dice Piaget, una vez que sabe conservar masa, o sea, sabe que lo que pasa afuera se descentra de la deformación del pedazo de masilla, no porque sea un choricito, porque es más largo, tiene más, sino que es lo mismo, porque él en su interior lo vuelve a hacer lo mismo, lo puedo transformar en la bolita. Bueno, en esos 6 años la conciencia se establece. Y una vez que la conciencia se establece, permite que la personalidad, que siempre se va desarrollando desde que nacemos, encuentra como un ancla para que los momentos ulteriores de desarrollo, anclados en buenos campos de conciencia, desarrolla el sistema que falta de la personalidad. O sea, para decirlo en 2 palabras, 2 dimensiones que guardan entre sí una relación de dependencia. La personalidad depende de buenos campos de conciencia. Fíjense que en la época en que la epilepsia se trataba con bromuros, después dejaron de usarse porque los bromuros, los niños, los dejaba tan tontos que al final seguían teniendo la epilepsia igual, pero sobre todo quedaban prácticamente como retardos mentales. O sea, el desarrollo del sistema de la personalidad depende de buenos momentos de conciencia, es una dependencia en su posibilidad de construirse. Y a su vez, cada acto de conciencia, que yo estoy teniendo ahora y que tienen ustedes también, depende del sistema de la personalidad. Es decir, depende de lo que haya aprendido, de lo que sepan, de lo que yo pueda explicarles y lo que yo puedo explicar mejor que antes, etc. Es la palabra. Hay una interrelación continua porque en realidad son 2 dimensiones de la misma vida mental, pero que tiene 2 dimensiones. La dimensión del campo de conciencia actual, que cuando se desorganiza produce toda esa patología aguda, según ahí, y del sistema de la personalidad de la que yo me voy a dedicar a trabajar, el carácter. Ahí está, vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? Más de una vez. Pero este ciclo, que yo quiero detallar ahora, destaca en lo que quiero mostrar en la adolescencia. ¿Por qué? Porque lo que ahora empieza a incorporar ya no es decir, él recibe un montón de datos morales incluso. Eso yo lo vi con mis hijos muy bien. Cuando vi el tiempo que perdían de pronto jugando al fútbol, de pronto tenían 2 horas para jugar y 1 hora la perdían armando el cuadro. Lo que pasa que el armar el cuadro era lo que estaban construyendo de su moralidad. Por eso Piaget, cuando estudia la moralidad, lo estudió en un juego, que fue el juego de la bolita, que en Suiza tenía mucha importancia. Y entonces yo veía que perdían tiempo y en realidad lo que estaban haciendo, cuando decían, bueno, un pie, 2 pies, el pie de costado, un cuarto, un dedo, y elijo a uno, elijo al otro, bueno, empezaban a establecer reglas morales, que hasta ese momento las reglas morales le venían de afuera, eran de los padres y de los maestros. En cambio, a partir de ese Piaget, y yo estoy de acuerdo en eso, creo que a partir de la pubertad es cuando empieza a aparecer el sujeto que empieza a incorporar sus normas en el cuerpo, que es lo que vamos a trabajar hoy. O sea, va, de alguna manera, de ese modo caracteriza, por eso la palabra carácter está en ese momento de la adolescencia, porque es la introducción de mis valores, lo que es mi carácter, mi estilo en el contexto moral en el que coexisto. Sin embargo, y entendámonos en esto, esa construcción o esa caracterización de quién soy tiene, por supuesto, una base biológica. Por eso hablamos
de teorías sobre el carácter temperamentales. ¿Qué pasa con estas teorías? Bueno, si se quedan en eso, ignoran lo que es, que en realidad el carácter es un desarrollo, es algo en el tiempo. Luego tenemos otras teorías que son un poquito más complejas, pero también son las caracterológicas, valga la redundancia, que de alguna manera hacen una sumatoria de rasgos de carácter, casi como una lotería que los genes nos dieron para tener tal o cual carácter. En una palabra, todo tiene valor, todo tiene el biotipo, el temperamento, la caracterología, y después están en el otro extremo, porque me voy a quedar en el medio, ahora voy al medio, en el otro extremo quedan las teorías que explican el desarrollo del carácter, pensándolo casi como algo con el cual es mi estilo personal de actuar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando aparece mi estilo personal de actuar? Que el carácter, como dimensión temporal del sistema de la persona, de la personalidad, se desdibuja. Y entonces hay un conjunto de teorías que son propiamente genéticas, o sea, tienen que ver con que es un desarrollo, y dimensionales, en el sentido globalistas y dimensionales, que estudian una totalidad de fenómenos por los cuales el carácter es esa unidad que empieza a desarrollarse a partir de la pubertad, entre los 14 y los 18 años. Cosa que creo, eso debo decir, la verdad que lo entendí ahora, de todas estas cosas, pensando en estas cosas, ¿no? En esta dialéctica de lo dado y lo apropiado, los actos van siendo cada vez más míos, o sea, me los apropio más. Por eso, inicialmente, ¿qué soy? Soy un ser lógico. ¿Qué quiere decir que soy un ser lógico? A los 6 años de ahí en adelante. Si no lo soy, tengo un retardo. Quiere decir que contení en el sentido de contener y controlé dentro de mí lo ilógico. ¡Ojo! Lo ilógico que está siempre ahí. Basta escuchar una conferencia de pronto y uno termina un sermón. Me pasa a mí los domingos cuando voy a misa. Sigo un sermón y pienso, ya perdió pie. En el sentido de que se volvió inconsistente o contradictorio. Dijo una cosa y al rato dijo la contraria. Es decir, que lo ilógico está dentro de nosotros y está siempre pronto para escapar. Luego viene la segunda etapa de construcción, que dura también 6 años, que es toda la etapa escolar, en donde construimos el mundo. Es decir, el mundo en realidad y el yo constituyen una unidad, eso lo demuestra la fenomenología muy bien, la filosofía fenomenológica, esa relación en la cual yo soy el que tiene un mundo y el mundo es en realidad aquel el cual yo de alguna manera lo detento, pero lo detento a través de que hay objetos en la realidad. En una palabra, voy construyendo un mundo que participo con los demás. Y su objetividad ahora ya no es la objetividad, por así decir, de los principios lógicos, sino una objetividad creencial. ¿Verdad? Yo creo determinadas cosas del mundo, hay cosas en las que no podemos discrepar, esto es un vaso, por ejemplo, pero uno puede discrepar en que es amigo, en una palabra. A medida que la palabra va siendo cada vez más abstracta en su concepto, el concepto que refiere la palabra, la posibilidad de que la creencia, lo que yo creo, no es que sea irracional, es que es creencial el mundo que construimos. De ahí las dificultades para poder entendernos en la vida cotidiana. No tenemos dificultad en entendernos desde el punto de vista intelectual, porque el retardado, pobre es un retardado y tiene su límite. En cambio, en este nivel, las diferencias uno puede pensar que tienen que ver con que, ¿por qué piensa lo que piensa? Bueno, piensa lo que piensa porque esa parte que controló de su irracionalidad, bueno, nos aparece cada tanto. Si uno piensa en su vida personal, esa irracionalidad también salta, aparece. A veces en el acto fallido. Y luego viene la construcción ya del personaje que soy. Y en esa construcción del personaje que soy, cuya patología son las neurosis, en el esquema freudiano, esa patología es la patología de la unidad. O sea, yo soy un ser uno. ¿Qué quiere decir que soy un ser uno? Que controlé dentro de mí aquello por lo cual no puedo ser el que debo ser. O sea, hay un montón de personajes que me afloran en la pubertad, de ahí todo el problema que ahora nos aparece continuamente, de los cambios de género, etcétera, que tiene que ver con que hay un desarrollo en el cual sucede que hay un personaje, qué piensan mis padres, qué piensan los demás, qué pienso yo, qué piensan los demás, qué piensan, y que yo pienso que piensan. En todo ese lío, bueno, terminamos saliendo en la pubertad somos uno. Tenemos una vida mental. Y de hecho, y esto es importante entenderlo, la vida mental terminó su desarrollo a los 14 años. De ahí que se discute tanto a partir de los 14 a los 18 el tema de la culpabilidad, de la imputabilidad. ¿Por qué? Bueno, los judíos, por ejemplo, tradicionalmente
el Bar Mitzvah, creo que se llama, a los 14 lo declaran prácticamente responsable como un adulto. Es un exceso, pero de todas maneras, la idea es que algo pasa por el cual, desarrollado el psiquismo, el sujeto queda responsable. No, en realidad, si seguimos ahí, tenemos que decir, o diríamos, que en los 4 años que siguen, de los 14 a los 18, se hace una incorporación de mis valores, por los cuales, una vez que los incorporo y pasan a ser parte de mi cuerpo psíquico, de esa organización infraestructural, entonces sí soy realmente autónomo. ¿Qué quiere decir? No me gusta la palabra autónomo, destacarla porque se pierde. No, quiero destacar que soy el que pone mis normas. Auto, yo, propiedad, mis normas, no. O sea, voy poniendo mis normas y al ir poniendo mis normas logro realmente una posibilidad de ser responsable. Claro, yo les decía hoy que en estas 3 etapas que vimos, por supuesto que ya nos vamos caracterizando. Yo tuve 6 hijos, tengo varios nietos, y los he ido viendo en su desarrollo cómo se fueron caracterizando. Pero en realidad su carácter personal aparece a partir de la adolescencia. Vuelvo a repetir, cuando el sujeto madure la organización que desarrolló, cuando el sujeto incorpore sus normas, es decir, cuando se vaya volviendo autónomo. Ahora, si el carácter de la personalidad se posiciona al final y no al inicio del desarrollo, esto ya lo dije, hay teorías que la plantean de otro modo. Las teorías que nos importan son las que ven al carácter en su movimiento evolutivo y su estructura global. Alguien que innova, que transforma las disposiciones genéticas. Fíjense que al principio somos casi como una individualidad somática de la especie, ¿verdad? Aunque el crossing over del huevo que produjeron nuestros padres, ya ahí hubo en ese cruzamiento algo que ya no somos tan de la especie, ya estamos más personalizados. Tenemos que ver con nuestros 2 padres, ¿verdad? Y progresivamente esa caracterización más específica en el sentido de la especie va siendo cada vez más individual y termina siendo personal, a mi entender, en la adolescencia. Vamos transmitiendo disposiciones heredadas en disposiciones adquiridas. Ya lo dije esto, que se transforman en hábitos. Incorporo normas, me voy volviendo autónomo. ¿Cómo es posible esta historia personal? Pues porque siempre, a partir ya desde muy chiquitos, basta haber tenido hijos, ¿verdad? Para decir que el nene hizo lo que quiso. Claro, hizo lo que quiso, no lo que quiso voluntariamente. Porque para tener posibilidad de acto voluntario, aquellos actos que al inicio de su vida, en ese ciclo temporal, repito, entre lo dado y lo apropiado, que hizo lo que quiso en realidad no era del todo autónomo. Por ahora era determinado un poco por el contexto familiar, luego por la escuela, los maestros. En una palabra, a medida que incorpora sus normas, se va volviendo autónomo y empieza, o mejor dicho, se anuncia la historia personal. La historia personal empieza a partir de la madurez, que generalmente se acepta, se da alrededor de los 18 años. Y eso es el acto voluntario. Aquí voy a repetir algunas cosas. En lo del acto voluntario les traje una gráfica, un esquema muy sencillo, que de Paul Ricoeur, lo hice yo, pero tiene que ver con los conceptos de Paul Ricoeur, en el cual el acto voluntario es la articulación de un voluntario que es recíproco de un involuntario. O sea, Ricoeur claramente capta esto que estoy diciendo yo. O sea, entre lo dado, lo involuntario y lo voluntario, hay un montón de veces que pasa algo. Bueno, eso que pasa en un momento dado se transforma en acto voluntario. ¿Cuándo? Cuando en ese acto decido, o sea, delibero sobre mi intención y genero de esa manera un proyecto. ¿Pero cómo lo genero? Lo proyecto como una especie de irreal en mi cabeza. Ahí entendí la famosa frase de Jackson, que decía que el sueño es como el soñar es como el sueño de nuestro obrar. O sea, ahí es como de alguna manera hay como una elaboración muy borrosa. Bueno, el descubrimiento, ¿se acuerdan ustedes del anillo del hexágono de los carbonos de Kekulé? Tuvo que ver con un sueño. Vio los 6 monitos colgándose de la cola y cuando se despertó dijo, esta es la fórmula del carbono, del hexágono, ¿no?
O sea, delibero mi intención, pero ¿sobre qué delibero? ¿Verdad? Sobre mis deseos y motivaciones. ¿Y mis deseos y motivaciones de dónde vienen? Pues me vienen de adentro, me vienen de lo dado, me vienen del involuntario, me vienen de lo que me dieron y de lo que yo fui poniendo en ese dado, ¿verdad? O sea, hay una articulación en la decisión entre lo que me proviene de adentro y lo que yo decido. Y cuando lo decido, si me esfuerzo y utilizo mis hábitos, otra vez aparece el involuntario, dos involuntarios que son, o dos inconscientes que son de alguna manera no absolutos, porque los estoy usando, ¿verdad? Y entonces hay un esfuerzo por el cual pongo en marcha mis hábitos y actúo. Pero cuando actúo, hay algo que no puedo transformar por mi decisión ni modificar por mi esfuerzo, que es la necesidad. Y la necesidad, por Ricardo, refiere fundamentalmente a la vida orgánica que nos tocó y fundamentalmente al inconsciente freudiano reprimido, ¿verdad? Es decir, hay entonces en el acto voluntario siempre una articulación de lo que yo quiero, de lo que yo decido, de lo que yo pongo en marcha, de lo que yo acepto finalmente como que no puedo cambiar, pero siempre está por detrás pujando para entrar, y es lo que elijo finalmente y decido hacer y hago, está en el inconsciente. Y esa articulación, esa síntesis es el acto voluntario propiamente dicho. O sea, es un proceso de dado y apropiado, siempre con lo mismo, ¿verdad? Donde un deseo, una motivación incipiente se transforma en un acto voluntario por mí. ¿Por qué? Porque esa voluntad, la mía, es corporal, es humana, es corporal. Yo soy un cuerpo. Como dice ahí en Mensajes de la Medicina, yo soy mi cuerpo, ese pedazo, digamos, de espacio, ¿verdad? Y de tiempo que me tocó en suerte, ¿verdad? Entonces, esa voluntad es corporal, o sea, temporal y mental, es temporal, donde el cuerpo aparece en lo involuntario, lo repito, de los deseos, de los hábitos, de la necesidad, de lo que no puedo cambiar, y que logran sentido, pero logran sentido por mi voluntad. O sea, cuando mi voluntad elige determinados deseos, Aristóteles hablaba del deseo preferenciado o preferencial, o sea, lo preferencio y lo hago entonces mío y decido. También cuando pongo en acción los hábitos, que son mis hábitos, pero por mi esfuerzo los pongo en acción. O sea, es el hábito como involuntario y el esfuerzo como voluntario. Y consintiendo, hecho consciente, hago mía mi necesidad, lo que no puedo cambiar. Y un ejemplo muy interesante de esto, que por lo que veo que dijiste la vez pasada, lo comenté, es el análisis de lo que es un antojo. El antojo es un fenómeno normal, ¿verdad? A todos se nos antojan cosas. Pero ¿qué cosas se nos antojan a todos los seres humanos normalmente? Pues se nos antojan aquellas cosas que aparecen en el contexto de intereses personales y estables. No es que se me antoje cualquier cosa. Era evidente que cuando yo salía a caminar por Londres, por ejemplo, con mi mujer tiraba para determinadas medidas, yo tiraba para otras, ¿verdad? Que tenían que ver con los libros, digamos, ella tenía que ver un poco con la ropa, los hijos, traerles cosas. En una palabra, ese universo de valores estables determina de qué modo, qué es lo que voy a terminar haciendo. Si lo sigo, lo transformo en un deseo, ¿verdad? Según mi escala de valores. Y al desearlo, atiendo su contenido. Y al tener su contenido, lo hago más real, lo desarrollo como proyecto, ¿verdad? Y entonces empieza un acto voluntario. O sea, lo que era un antojo al principio se transforma en un acto voluntario. ¿Cuántas experiencias amorosas yo conocí en mi vida profesional que empezaron por un antojo casual de dos personas que se encontraron y que al cabo del tiempo el antojo dejó de ser antojo y se transformó, porque eran normales los dos, en un deseo mantenido, en un vínculo que finalmente rompió sus matrimonios anteriores? Esa plasticidad del acto humano es la que no es posible en el trastorno antisocial. El acto voluntario es el acto ese que aparece en la adolescencia, se anuncia entre lo dado y lo apropiado. El acto voluntario genera a lo largo de la vida, una vez completado su desarrollo, un curso de vida normal en el cual cada uno de nosotros tiene experiencias en donde manifiesto mi intencionalidad, que tienden a un ideal. Cada uno persigue siempre un ideal, no importa si el ideal es bueno o malo, eso tiene que ver con la palabra ideal, es un ideal.
¿verdad? Como leyó los nazis, ¿verdad? Y procede con determinación. Segundo, al hacerlo, va generando dimensiones objetivas. ¿Cómo hacemos los psiquiatras para valorar la normalidad o por lo menos la vida de una persona? Y bueno, en la primera etapa de la consulta lo que hacemos es darnos una idea de quién es la persona, o sea, qué dimensiones objetivas tiene, casado, soltero, hijo, y ahí más o menos ya aparece un contexto de separado, matrimonio corto o no matrimonio, en una palabra, eso que constituye las dimensiones. Dimensiones que además generalmente a lo largo de la vida se van completando en obras que se salen de nosotros, no solamente obras de producir cosas, por ejemplo, también una obra en este esquema es tener hijos. Se separan de nosotros y cada uno hace la vida propia, ¿verdad? Pero eso forma parte de la normalidad, de los antojos y del curso de vida normal. ¿Cómo se presenta la patología de carácter? Hay que entender en qué momento de la totalidad del sistema de la personalidad, si se entiende esto, lo que acabo de decir, que el carácter es ese momento en el que se dan esos actos, ese proceso entre lo dado y lo apropiado que sucede en la adolescencia, se puede entender cuál es realmente la patología que es la patología de esa etapa del desarrollo. Pritchard hablaba de los insanos de la moral, les aclaro, porque en eso yo tengo relación con Germán Berrío, bueno, ya me aclaró que no tenía, y verdad, yo leí el trabajo de Pritchard, más o menos porque algo se refiere a lo que nosotros llamamos personalidad antisocial, pero en realidad el término insanos de la moral, que es un trabajo de 1800, no creo que lo puse ahí, pero es de la primera mitad del siglo XIX, fíjense que es la primera patología que ya se tipifica como patología propiamente dicha, ¿verdad? Por sus conductas, prácticamente sin ningún tipo de manifestación emocional ni intelectual relevante. Se fueron usando otras expresiones, ustedes lo saben, perversos, degenerados, cada uno destacaba un aspecto, lo perverso destacaba, digamos, lo antisocial, lo degenerado son términos que a nosotros nos chocan un poco, pero hoy hablamos ¿cómo se dice?, de una organización infraestructural con debilidades, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Los degenerados de mañana eran simplemente personas mal estructuradas, ¿verdad? Había de bajo nivel y de alto nivel. Y finalmente, la palabra que termina predominando es la de personalidades psicopáticas, que es la de Kurt Schneider, que es la que dice Kurt Schneider, en realidad cuando uno mira la patología, acá nos vemos complicados, porque no tenemos mucha manera de definirla con objetividad. Porque si la miramos son desarrollos de personalidad, ¿verdad? Porque el tipo tiene un desarrollo de la personalidad, pero por otro lado tiene algo de psicopático. ¿Psicopático en qué sentido? Esto es de entenderlo. En el sentido que se usaba la palabra en aquel momento, que quería decir psicopatológico, por favor. Después lo degeneramos nosotros usando la palabra psicopático para referirnos en mala manera a esas personas, ¿verdad? Entonces, personalidades psicopatológicas son desarrollos de personalidad, pero que tienen algo que no va del todo con lo que corresponde al desarrollo normal. Esto es realmente lo importante. Son anomalías del desarrollo del sistema de la personalidad en un momento de su desarrollo que tiene que ver con el carácter, que está posicionado al final del desarrollo. Bueno, eso lo repito. Entonces, lo central y originario es el trastorno de personalidad antisocial, el moral insanity de Pritchard, con todas las limitaciones que tiene el análisis de ese trabajo, pero que en realidad abarca también a nuestros antisociales. Ahora, lo importante es que la patología no es porque los rasgos del sujeto sean primitivos o acentuados. Pero esto por una razón muy sencilla, porque no se puede tener carácter si no se tiene rasgos acentuados. Porque aún, perdónenme la palabra, pero si no, a veces me gusta usarla alguna de estas para que quede claro. Cuando uno ve a un pelotudo, digamos, entre comillas, ¿verdad? Uno diría, bueno, lo califica mal, peyorativamente. Bueno, pero es lo que lo califica, lo que lo caracteriza. Y es acentuado. O sea, no es acentuado en un sentido, decirlo positivo o negativo, es acentuado. O sea, lo que es patológico no es eso. Lo patológico es que los caracteres, a diferencia del resto de la vida mental normal, que es la variabilidad, la plasticidad, son fijos. El sujeto no puede devenir. ¿Y eso por qué? Porque es esos rasgos. O sea, por eso es que podemos definir, y ahora volvemos al contexto grande de la patología de la personalidad que se nos ofrece hoy, no podemos definir al trastorno obsesivo-compulsivo, al trastorno dependiente, al trastorno paranoide,
En realidad, porque lo definimos porque en realidad no es que tenga esos rasgos, porque los tenemos todos, prácticamente todos, eso es propio del carácter, sino que es esos rasgos, en el sentido de que no puede constituir su propia historia. Historia imposible de tener, precisamente porque está condenado a repetir un segmento de su vida anterior. Por eso hay un autor que dice, no son, creo que propiamente 6, no recuerdo, pero creo que lo dice algo así, o lo pone entre comillas, no es una history, sino son stories, son relatos que el sujeto hace de su vida personal. Bueno, este es el conjunto de datos del DSM-5, no lo voy a aclarar. Sí decirles que en realidad siempre lo que se destaca es la mala conducta, entre comillas. Hubo en un momento dado, creo que fue en el 4, había una cosa que a mí me interesó muchísimo porque mostraba lo esencial de esto. Decía, el paciente puede tener, ¿no? Uno decía, no puede pasar sin cometer un delito más de 6 meses. Pero no era eso lo importante era el paréntesis que seguía después, a menos que esté preso o internado, decía. Mostrando esa pulsionalidad interna de la cual el sujeto no es dueño, no puede controlar. Se comporta como un mal sujeto, conductas excéntricas, realizadas como impulsos, a veces, ahora vamos a ver que no es así siempre, ¿verdad? Sin un déficit cognitivo marcado y con una inestabilidad afectiva relativa, ¿verdad? Lo digo de paso, yo no sé si ustedes saben, pero en la historia de la psiquiatría no empieza, como dice Foucault en determinado momento, empieza antes, en la Rota Romana, cuando en la Rota Romana Paolo Saquías describe los primeros enfermos mentales. Bueno, en este momento, hoy, en el año 1984, o sea, ahora, ¿verdad? Yo tenía unos cuantos años, la Iglesia creó una nueva causal, lo digo en 2 palabras, de nulidad de consentimiento, pero fíjense qué interesante, porque ya tenía 2. Era, digamos, la locura mayor, la demencia, luego a partir del principio del siglo XX fueron los trastornos de conciencia, a mi entender, depresión, manía, etc. Y después, en el año 84, toda la jurisprudencia del siglo XX le fue mostrando a los canonistas de la Rota que en realidad había otra causal que tenían que definir. Y esa causal se define así. La persona, cuando se casa, sabe lo que hace. Cuando se casa, quiere casarse, pero lo que no sabe es que no tiene capacidad de mantener, de llevar adelante sus derechos y sus deberes matrimoniales. Y la Iglesia, fíjese qué interesante, declara que no hubo consentimiento, no es que declara que el vínculo, entonces, no hubo vínculo, ¿verdad? O sea, eso ya entró en el derecho canónico, este tipo de trastorno que yo estoy presentando hoy. Todavía no ha entrado en el derecho penal. Y les decía, la impulsividad no debe entenderse, como estamos acostumbrados a pensarla, como explosiones. No, actúa, es lo que hace. Es como dice él mismo, debo actuar así, es así como tengo que hacer, así se debe proceder, ¿verdad? No lo vive como algo que escapa a su control. Y además, cuando lo hace, no tiene del todo la conciencia que tenemos en general, sino inmediatamente después que hacemos alguna bacana, cuando reflexionamos y decimos, bueno, en realidad no debía hacer esto. No, él dice, lo hice, no sé por qué. ¿Verdad? Eso está muy bien estudiado todo esto en Shapiro, en trastornos estilo de carácter. Bueno, y los antojos tienen que ver con esto, ¿verdad? A diferencia del antojo normal, el antojo por el cual se define en general a un trastorno de carácter antisocial es que no tiene intereses estables, ergo actúa de acuerdo al momento, no puede postergar. Piaget dice una cosa interesante, es que no se puede postergar. Cuando no se tiene, dice Piaget, una escala de valores estables. O sea, hay que tener una moral para poder actuar bien. No importa si la moral está bien o mal. De ahí que el gran problema que tienen los penalistas, me imagino yo, es qué pasa con toda esa moral que los chicos tienen cuando se desarrollan en medios inmorales. Yo recuerdo a mi hijo mayor, que era cura en el cerro, estaba en el cerro del jesuita, un día le robaron unas cosas, entonces le sacó la bicicleta al muchacho que había venido y le dijo, mirá, tenés que traer a tu padre para que te la devuelva. ¿Y sabes lo que le dijo el muchacho? Pero es que si mi padre viene te pega a él. O sea, no. Bueno, en ese contexto, ¿verdad? Es donde el sujeto no tiene valores estables,
no se vuelve un deseo, no planifica, necesita una satisfacción inmediata y entonces no tiene razones para postergar la satisfacción. Y su curso de vida se vuelve un curso de vida anómalo. Esto es lo otro importante del diagnóstico. Ahora vamos a ir rápidamente a esto. El curso de vida no se prepara en la experiencia, no proyecta, no se empeña en lo que hace, no logra dimensiones, generalmente terminan perdiendo los trabajos o no pudiendo trabajar. Lo vemos todos los días en los diarios, cada disparate aparece y uno está pensando, este es un trastorno de carácter seguramente antisocial, por las cosas como se que está haciendo una y otra vez a lo largo de su historia, como aparece en el país, por ejemplo. Tanto que esto es así, que el curso de vida se vuelve lo que Dupré, al principio del siglo XX, llamaba la odisea del perverso, para darle una idea de que en realidad la vida de un perverso, la palabra saquémosla, de un antisocial, es un curso de vida anómalo, de malas conductas continuas. Ahora, la gran pregunta, ¿estas conductas son responsables desde el punto de vista penal? ¿Se le pueden reprochar? ¿Es culpable? Si planteamos el desarrollo del psiquismo centrado en el acto humano, esa dialéctica de lo dado y de lo que se apropia, permite considerar, a mi modo de ver objetivamente, a partir de qué edad se puede realmente decir tanto y se discute sobre este tema, que el paciente es imputable. Entonces, fíjense, en las etapas de desarrollo, 1, 2 y 3, ser lógico, ser que crea un mundo, ser que hace su unidad, evidentemente está construyendo su vida mental, es, diría yo, no culpable, no sería imputable de sus actos. Ahí desarrolla la posibilidad de comprender si la conducta es buena o mala, pero no dispone del margen de autodeterminación que es necesario para hacerle imputado un acto. En la etapa 4, en la etapa 4 de carácter, de 14 a 18 años, el sujeto incorpora progresivamente sus normas, como lo dije, en la organización mental. O sea, es más dueño de sus actos. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Es imputable? Bueno, creo que es una cuestión disputata, como decían los escolásticos, ¿verdad? Yo creo que no es un tema resuelto, creo que es un tema en el cual, a menos que profundicemos en el desarrollo psíquico, con una buena hipótesis de la vida mental, del desarrollo y de la existencia del hombre normal, este tema no va a tener una resolución. Basta leer, que lo admiro, al libro, porque a mí me formó muchísimo, al libro como dije, de argentino, Zaffaroni, pero me doy cuenta que Zaffaroni, cuando ingresa a analizar los actos, el conjunto de actos que determinan las dos posibilidades de no reprochabilidad, no comprender la antijuridicidad del acto, no adecuarse a esa comprensión, bueno, ahí diría que pierde pie, con todo lo que lo respeto y lo admiro, realmente creo que es un hombre, un gran docente y un erudito, ¿no? Después, desde los 18 años, uno existe personalmente, los actos son voluntarios, ergo, soy imputable. Si ustedes me han seguido, uno debiera concluir no en responsabilidad atenuada, que fue la conclusión diferente a la que traigo hoy. Creo que un trastorno de carácter, de este tipo, antisocial, bien diagnosticado, como centro de la patología de carácter, dejemos de lado todo el otro abanico, que será discutible cada caso en particular, pero este caso, si tiene un diagnóstico bien hecho y un curso de vida anómalo que lo confirma, realmente creo que no pudiendo apoderarse de su historia personal, de hacer una historia personal de su vida, a mi entender, de alguna manera creando toda la problemática práctica que eso implica, la persona no podría hacerle sus actos reprochados penalmente. Bueno, hice un análisis de los peritajes de ahí. Es interesante, ¿no? A lo que voy es, marqué el redondelito de 14. Solo en 14 casos de esos 435, ahí no termina teniendo claro el diagnóstico de si el trastorno que tiene el paciente, si es su personalidad más o menos grave, pero la mayoría son generalmente terminados por ser responsabilizados, y un grupo grande en el cual también van trastornos que se les suma un retardo mental y otros tipos de problemas, son declarados no responsables. Lo que importa y la gran dificultad de entender esto es cómo los psiquiatras nos atrevemos a decir que, o me atrevo yo a decir que es un trastorno superficial en el sentido de personalidad, y sin embargo es tan grave socialmente, porque son dos gravedades diferentes. Una es la gravedad psicopatológica y otra la gravedad social.
Y para darles un ejemplo claro, veamos una demencia. ¿Cuándo es grave socialmente? Cuando inicia, cuando puede cometer un conjunto de actos que han sido llamados robos patológicos, etcétera, etcétera, y que justamente la defensa, un penalista, recurre de pronto a un peritaje para obtener la confirmación de que ya había una pérdida de juicio, cuando toda la apariencia, toda la fachada parecía que no. A medida que el demente se va dementizando, y pobre, ¿qué gravedad social va a tener? Ninguna. O sea, es un ejemplo claro de que la gravedad psicopatológica no significa gravedad social. Al revés, la gravedad social es mayor en los trastornos cuando están al inicio del trastorno o cuando son más superficiales. En lo agudo pasa lo mismo. Lo graves son los trastornos menores de la patología aguda, depresión y manía, en la hipomanía o en la hipomanía o en los trastornos depresivos menores. Y eso nos lleva a considerar finalmente, entonces, este trastorno que yo estoy diciendo hoy, lo digo yo naturalmente, de que sería no responsable, ¿es modificable en el momento actual? Bueno, no. Actualmente la psiquiatría, para decirlo en 2 palabras, no puede modificar este trastorno. Ni hay modificación psicofarmacológica, ni hay modificación psicoterapéutica. En realidad, todo se intenta, está bien que se haga, pero la gran dificultad es que más allá de la voluntad con la que hay que contar en toda psicoterapia para que el paciente cambie, es así, a los psicoanalistas no les gusta que uno diga esto mucho, pero ellos saben que es así, o sea, como decía Freud, terminado el psicoanálisis de un paciente, el paciente puede seguir igual, mejor o peor. O sea, no tenía que ver con lo que el paciente hace, con lo que llegó a comprender a aumentar su insight personal. En realidad, los trastornos, y no hay posibilidad de psicoterapia, porque no hay posibilidad de cambio, además de esa falta de voluntad que exige toda psicoterapia. Bueno, por hoy nada más, y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias al doctor Casarotti. Les recordamos que después siempre las actividades quedan en la página web de la sociedad, que está bueno para poder verlas, reescucharlas y seguirlas pensando. Ahora vamos a escuchar al doctor Gonzalo Fernández. Bueno, buenas noches para todos. Les agradezco nuevamente la invitación de venir a charlar con ustedes. Yo les vengo a hablar hoy, para usar las palabras del doctor Casarotti, de algo ilógico, como es el derecho penal y el poder de castigar, y dentro de ese algo ilógico, otro algo más ilógico todavía, que es el concepto de peligrosidad. Como todos ustedes saben, el castigo penal pasó por diferentes etapas a lo largo de la historia. Y en el siglo de las luces se supone que el poder punitivo se humanizó y entonces pasó o dejó de ser el castigo del cuerpo, la pena de azote, la pena de muerte, para transformarse en algo mucho más sutil, la apropiación del tiempo a través de la imposición de penas privativas de libertad. La gran pregunta que el derecho penal no tiene resuelta, y hace muchas décadas que la discute, es ¿para qué castigamos? O sea, ¿cuál es la función de la pena? Y si yo hiciera una especie de sondeo o encuesta acá, todos me dirían, bueno, porque hay seres malos que andan por ahí, que cometen delitos, y hay que castigarlos. Lo que siempre me evoca la vieja frase de Sartre, el infierno son los otros. Dentro del ejercicio del poder penal ocupa un lugar la peligrosidad. La peligrosidad no es un invento de los penalistas.
hay quienes la han rastreado hasta la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y la peligrosidad, mucho más en el marco de la sociedad del riesgo, como la llamaba Ulrich Beck, en la que vivimos, donde proliferan no solo sujetos peligrosos, sino tipos peligrosos. Y la legislación se adelanta, se anticipa y castiga conductas no por el daño que vayan a realizar, sino por el mero peligro que ésta supone. También considera la peligrosidad como un elemento fundante del castigo. Y la mutación del castigo, cuando pasamos de castigar en los cuerpos para apoderarnos del tiempo del prisionero, implicó también una mutación en la teoría de la pena. Yo la semana pasada presentaba un libro sobre un caso judicial del mediados del siglo XIX, donde se cuenta un homicidio que termina con 4 penas de muerte. ¿Dónde se ejecutan las penas de muerte? En la Plaza Artola, la Plaza de los 33, o la Plaza de los Bomberos, como la llamaban. Porque en aquella época se defendía que la función de la pena era la prevención general negativa o disuasoria. Esto es, la pena había que mostrarla para generar temor en la comunidad y para que los sujetos, al ver cómo se ejecutaba el castigo, mucho más cuando se trataba de la pena capital, que tiene todo un ceremonial, tuvieran miedo y se abstuvieran de delinquir en el futuro. Es decir, castigábamos a uno para meterle miedo a los otros. Cuando la ejecución de la pena desapareció del escenario público y quedó enclaustrada en la cárcel, apareció la teoría de la prevención especial como función de la pena. Esto es, la razón de ser de la pena es lograr la resocialización del individuo y transformarlo en un sujeto apto e idóneo para reintegrarse a la sociedad y desarrollar una vida libre sin agredir los derechos ajenos. Entonces, mediante la cárcel, mediante la prisión, resocializamos. Un colega mío, el fallecido ya, el viejo catedrático de la Universidad de Deusto, en el País Vasco, profesor de Derecho Penal y además un cura jesuita, decía que, no sé si lo inventó él, pero cuando menos de él lo oí por primera vez, que pretender resocializar a alguien en una cárcel, amputándole la libertad, equivale a aspirar a querer enseñarle a jugar al fútbol a un sujeto dentro de un ascensor. Porque precisamente la pena privativa de libertad lo que hace es desocializar al sujeto. Le amputa todos sus vínculos con la vida extramural, con la comunidad exterior, y lo hace ingresar en una subcultura que es la cultura carcelaria. Donde el Uruguay de hoy es un paradigma. Porque nosotros tenemos, entre otras razones, gracias al bendito nuevo Código del Proceso Penal, la peor catástrofe en toda la historia judicial de este país, hoy tenemos 15.000 personas privadas de libertad. Hay un cálculo estadístico que se hace de que normalmente todo Estado tiene el 0,5 por mil de su población prisionero. Y salvo en el caso de los Estados Unidos, eso en el Uruguay y en muchos otros países funcionaba. Y si uno mira las tasas de prisionización de la década de los años 50, 60, 70, 80, andábamos en 1.400, 1.500, 1.600 presos sobre un total de 3 millones y poco de población. Hoy tenemos 15.000 para resocializar.
7.500 están haciendo seguramente el posgrado dentro del penal para perfeccionarse. Y esto tiene que ver también con que no existe el más mínimo reparo de lo que es la política criminal. Yo suelo ejemplificarlo con el siguiente caso. Cuando viene mi cumpleaños, de golpe me pongo a hacer la lista de las personas amigas a las que quiero invitar y terminan siendo 80. Ahora, como vivo en un apartamento pequeño de un dormitorio y no tengo dinero para alquilar un local o algún lugar donde celebrar la fiesta, no podré invitar más de 10 o 15. Bueno, el Uruguay no puede tener 15.000 personas privadas de libertad resocializándose por la sencilla razón de que no tiene lugar donde meterla. Y entonces las está condenando deliberadamente al hacinamiento, a la promiscuidad y a la violación a ultranza de los derechos humanos. Les digo esto porque ustedes tienen que entender que este viejo concepto de la peligrosidad implosionó en el mundo jurídico con la famosa scuola positiva italiana. César Lombroso, el fundador de la escuela, médico de la cárcel de Turín, que descubrió en un bandido que se llamaba Vilela una foseta occipital que aparentemente no había en el resto de la comunidad, y a partir de ahí desarrolló la teoría del delincuente nato, es decir, de que había sujetos que necesariamente estaban condenados a delinquir. A él le siguió Ferri, que inventó que había dos clases de peligrosidades. La peligrosidad social, que era la de aquellos sujetos que todavía no habían delinquido, y la peligrosidad criminal, que era la que exhibían aquellos sujetos que sí habían cometido delitos. Y el peor de todos fue Garófalo, el barón Garófalo. Se los digo al margen, uno puede hacer una lectura de todos los tipos criminológicos que estos señores elaboraron y se encuentra que coinciden exactamente con los biotipos de la Italia pobre del sur, ciencia y marginación, hechos por estos primeros criminólogos de la Italia rica del norte. El barón Garófalo decía que la peligrosidad es la perversidad constante y activa del delincuente, 1885. Esto lo van a repetir después autores menos criminológicos y más jurídicos como Grispini, Florian y Arturo Rocco, el autor del Código Penal italiano, de donde Irureta Goyena copió a nuestro Código Penal. Según decía mi viejo profesor de Derecho Penal, que tenía por qué conocer la historia, Irureta Goyena, el Colegio de Abogados, le había encargado que redactara un proyecto de Código Penal y sin ninguna gana, de vuelta de un viaje a Europa que se hacía en un barco, en la cubierta del barco, copió más o menos el Código Penal italiano de 1931. ¿Y qué pasó? Y pasó que vino al Uruguay, lo entregó, el código vegetaba, pero vino el golpe de estado de terra, se nombró ministro de Instrucción Pública, como se llamaba en aquella época, Abadí Santos, que era discípulo de Irureta, y de buenas a primeras, y sin debate parlamentaria, el Código Penal uruguayo de 1934, que es el que hoy nos rige, se aprobó sin discusión y a tapas cerradas. Y dentro del Código Penal, la peligrosidad se recoge en dos momentos. En el artículo 86, la peligrosidad se consagra como un elemento para cuantificar la pena, para la individualización de la pena. Y en el artículo 92, para el caso de los inimputables,
o sea, los enfermos mentales, los menores de edad o los autores de delito imposible o putativo, la peligrosidad es el fundamento, ya no de la pena, porque ellos no reciben pena, sino de las medidas de seguridad, que abarcan también, porque Adela Reta las había suprimido, pero volvieron a incorporarse a las medidas eliminativas, ahora para homicidas y violadores que se cumplen dentro de una cárcel y que son la mera continuación sumatoria de la pena. Primero pena, después medida. Los que creemos que el derecho penal es algo bastante ilógico, la mejor definición la dieron los autores del proyecto alternativo alemán del 66, cuando dijeron la pena es nada más que una amarga necesidad en una comunidad de seres humanos imperfectos, pero que contrastamos los discursos jurídicos con la realidad social. No puede haber ningún derecho que no haga una apertura a la ciencia social, que mire al mundo de las calles y de las plazas a ver cuáles son las consecuencias que ese conjunto normativo produce. Tratamos de reivindicar lo que se ha llamado el derecho penal mínimo. Es decir, reservar el derecho penal para aquellos casos donde no queda otra alternativa que imponer la pena. Porque el derecho penal, como ustedes saben, el castigo, el poder punitivo, no protege nada, no repara nada. Hoy que tanto se habla de la víctima ya fue. Y la ley penal entra a actuar después que se cometió el homicidio, después que se cometió la violación, después que se cometió la sustracción que es propia del hurto. Quienes defendemos el derecho penal mínimo siempre somos mal vistos, porque se dice que defendemos a los delincuentes, a los malos, que somos los... Y mucho más si uno además ejerce la profesión de abogado. Es el defensor del malo contra los buenos de la película, que son el fiscal y el juez. Dos órganos que en el fondo responden a un único desdoblamiento de la potestad punitiva del Estado. El fiscal proviene de la vieja institución del procurador du roi, o sea que es un desdoblamiento formal de la función de castigar. Y entonces estamos tajantemente en contra de algunos institutos, como es el caso de la peligrosidad. Que se entiende que es la peligrosidad de un sujeto, de un ser humano que es peligroso en base a una cábala judicial que apoyan los peritos forenses. Es decir, una conjetura o pronóstico, dubitable prognosis, de que en el futuro esa persona puede volver a delinquir. Es decir, la peligrosidad es una ficción que castiga al sujeto por lo que es y no por lo que ha hecho. Y todo penalista liberal debe respetar un axioma que viene del viejo derecho romano, nullum crimen sine actio, de que solo se castigan las conductas exteriorizadas, no los pensamientos, pero tampoco los pronósticos de hechos inciertos futuros, con la agravante, otra cosa ilógica de nuestro derecho, de que si el sujeto que se llevó una pena superior a la de otro porque se lo considera peligroso, en el futuro efectivamente comete ese delito que se ha pronosticado, también se va a llevar otra yapa, porque va a ser considerado un reincidente, con lo cual se le va a castigar no solo por lo que hizo, sino por lo que antes había hecho. ¿Me explico? Con lo que la peligrosidad criminal
pronóstico inverificable e incomprobable y falible o falsable que hacen los criminólogos o los peritos forenses, al igual que la reincidencia, ese instituto que automáticamente recastiga al sujeto por haber vuelto a delinquir y le impone más pena porque ya tenía antecedente del pasado, son institutos profundamente antidemocráticos. Lo que es peor, no están muertos. La peligrosidad está vivita y coleando, como les decía en el artículo 86. Lo que pasa es que está encubierta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no van a encontrar sentencias, o alguna muy poca y aislada, que se detenga en este país a fundamentar la cuantificación de la pena, explicando cuál es el grado de culpabilidad y mucho menos cuál es el grado de peligrosidad que ha considerado el juez al fijar tal tiempo de pena. No se olviden ustedes que las escalas penales son inmensamente distanciadas. El delito de homicidio tiene un mínimo de 20 meses de prisión y hasta su forma más agravada a 30 años de penitenciaría. Y ese es el espacio de juego en el cual, según atenuantes y agravantes y según peligrosidad, el juez determina la pena concreta a imponerle al sujeto. Pero nunca dice cuáles son los elementos que fundamentan esa cuantía de pena. Desde el punto de vista de la culpabilidad, como veíamos en la charla del año pasado, y desde el punto de vista de la peligrosidad, que es la que hoy nos convoca. La peligrosidad se ha intentado explicar de mil maneras. Algunos, en base a teorías biológicas, hablan de que hay una carga genética, que hay una alteración de los cromosomas, que inciden en el pronóstico de peligrosidad. Otros hablan de factores sociales. En nuestro país, Reyes Terra escribió sobre la peligrosidad y quiero ser fiel a lo que apunté, pero no lo encuentro. Bueno, no, quizás no lo apunté entonces. Donde establecía que la peligrosidad es una característica predelictual que se manifiesta en el delito y en la que inciden factores individuales y factores mesológicos vinculados al medio social en el que el sujeto actúa, etcétera, etcétera. Yo creo que los penalistas lúcidos, los penalistas progresistas del continente, en el mundo que hoy nos toca vivir, donde la implosión del poder punitivo es brutal, tenemos que alzar la voz de resistencia y convertirnos en los más duros críticos de estas instituciones que, aunque tengan una larga trayectoria en la vida legislativa, son, como la tiene la peligrosidad, como la tiene el Instituto de la Reincidencia, son aberrantes. Imaginen ustedes que hay gente, hay gente que hoy por hoy ha levantado la bandera del llamado derecho penal del enemigo, que se contrapondría al derecho penal del ciudadano, y que reivindican que debe haber un derecho penal del ciudadano a través de un juicio con todas las garantías o supuestas garantías que el juicio brinda, pero por otro lado, debe haber un derecho penal del enemigo para aquellos enemigos de la sociedad
antisociales o como quiera llamárseles, que son incorregibles y que no pueden ser tratados mediante las garantías de un juicio y mediante la fundamentación de una pena, sino que hay que tratarlos a través de medidas de aseguramiento de sujeción. Y esas medidas van a consistir, desde luego, en una privación antojadiza de la libertad ambulatoria o incluso en la posibilidad del dictado de sentencias por tiempo indeterminado o con cadenas perpetuas. Es decir, la vieja idea del ISSSTE, del programa de Marburgo, para aquellos incorregibles. No los matamos, pero los metemos de por vida en prisión. En este libro que yo les contaba, que presenté días atrás, y es bien significativo, es un homicidio que ocurre en 1857. Es el homicidio de un médico que tiene una gran repercusión en la sociedad, y entonces hay que tramitarlo express, y se tramita express en 5 meses. La sentencia de una carilla impone 4 penas de muerte. 5 meses con 2 instancias, juzgado y tribunal de apelación. Y entonces ahí implosiona el debate, o se renueva el debate acerca de la pena de muerte, y quienes la defienden tímidamente argumentan a través de los diarios de la época, el bien público, el Siglo, qué sé yo, que es verdad, estos 4 sujetos deberían haber sido objeto de corrección, tendría que haberse tratado de corregirlos a través de un tratamiento penitenciario. Pero como no había penitenciaría en el Uruguay, la única cárcel estaba en la isla de Rata, frente al puerto, aplicábamos la pena de muerte. No quedaba otro remedio. Por ende, yo quiero concluir dejándoles la idea de, 1, la ambigüedad absoluta del concepto de peligrosidad. 2, el carácter antidemocrático del concepto de peligrosidad. No lo digo yo, lo dijo en una sentencia de julio de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció en el caso de Ramírez contra Guatemala que el concepto de peligrosidad en sí mismo era un concepto gravemente violatorio de los derechos humanos. Y me permito cerrar recordando un modelo histórico que se parece mucho a la peligrosidad, pero no era menos repugnante. Edmund Metzger, uno de los prohombres del derecho penal alemán, inventó la teoría de la culpabilidad por la conducción de la vida, que implicaba que al sujeto se le atribuye culpabilidad por la forma en que conduce su vida. Es decir, aunque no hubiere cometido delito, si es un vago o un maleante, no un ocioso, porque los ociosos son vagos pero con dinero, un vago o un maleante, si es un sujeto en situación de calle, como desgraciadamente vemos en esta ciudad, a ese sujeto lo encarcelamos sobre pretexto de tratamiento. Desde luego, la teoría de la culpabilidad por la conducción de la vida terminó fundamentando el derecho penal del nazismo. Y aquella idea de Höge, un médico alemán, Alfred Höge, que habló de la vida sin valor de vida. Les dejo estas reflexiones para que traten de sedimentar, vuelvo a tomar la palabra del profesor Casarotti, cuando están frente a la ocasión de formular un dictamen de peligrosidad, cuáles son las posibles consecuencias que
el informe pueda generar en el aparato de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernández. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas o reflexiones. A ver, ahí aparece, mientras va escribiendo Yamila, quiere participar a Ana Pérez. Sí, la pregunta es para el doctor Fernández, que él habla de la peligrosidad de los informes y como de la antidemocrático, pero bueno, ¿qué solución o qué alternativa da al sistema penal uruguayo? No tiene cárceles preparadas, el hacinamiento. ¿Qué se haría con estas personas que tienen esta patología? No, ¿qué otra alternativa podría ser? Porque también lo pensé, estábamos hablando de esta patología en especial, pero también lo pensé desde el lado cuando hay informes de riesgo, como también no sé si lo piensa desde el mismo lugar, desde lo antidemocrático, cuando se hace algún tipo de informe. No sé qué opinión le merece o si puede comentar algo. Mire, la opinión que a mí me merece es que como la peligrosidad a mi juicio no existe y es una pura conjetura, la pena tiene que atenerse a la entidad objetiva del hecho delictivo y a la culpabilidad del autor, pero no puede fundamentarse nunca en la peligrosidad como lo establece el artículo 86 del Código. Y la solución que yo sugeriría es directamente suprimir esa referencia y modificar el artículo 86 del Código Penal. Y entonces este señor irá a la cárcel y cumplirá una pena de tal entidad, de tantos meses o años, por lo que ha hecho, pero ni un solo día debería permanecer privado de libertad bajo el fundamento de que es peligroso y de que en el futuro puede volver a delinquir. Del mismo modo, suprimiría el instituto de la reincidencia, porque cuando ese sujeto reincida, recibirá una pena, pero que no puede ser una pena más severa de lo que ha hecho por el delito anterior, porque ese delito anterior ya fue castigado. Yo recuerdo un caso brutal por lo brutal, un homicidio brutal que cometió un menor que había pasado todos sus años internado en el viejo Consejo del Niño el día que salió, y el defensor de la época, que era el doctor de Olarte, dijo que en realidad a quien habría que castigar por ese homicidio no era a ese muchacho de 18 años y días, sino al Estado, que lo había educado de forma tal que llegara a esa barbaridad. No hay ninguna solución mágica. Yo no estoy proponiendo, desde luego, abolir el castigo penal. El castigo es un mal necesario en la sociedad. Sí pretendo sugerir la derogación de la peligrosidad como elemento determinante en la individualización de la pena. Bárbaro, gracias. Primero, Yamila dijo, me preocupan las dificultades en diagnóstico, supongo, de trastorno de personalidad. El asesino de Valentina fue a sesión de psicoterapia un día antes de matar. El diagnosticar y explicar diagnóstico parece que no lo pudiéramos hacer. Estigma, viejas escuelas, no sé, para pensar. Para prevención, bueno, no entiendo mucho. Sí. ¿Qué se trata? Supongo, ¿no? ¿Qué se trata si no se diagnostica? Igual creo que no tiene que ver con el planteo del profesor, ¿no? Eso, pero Jimena dice, la inimputabilidad entiendo que implica la pérdida de la libertad de decidir cometer o no el delito. Estas personas antisociales no transgreden en circunstancias de poder ser descubiertos. En cárcel su comportamiento muchas veces es ejemplar para obtener salidas anticipadas. O sea, que pueden elegir. Los inimputables, por definición, son personas a las que no les cabe responsabilidad penal.
No No, puede no. aplicarse Sí, el ella espejo. dice que la pregunta es para Casarotti, pero Ah. creo que es porque el profesor planteó básicamente que no serían responsables. Claro, Y a ver, Jimena yo- está planteando un margen de libertad de decidir de Claro. esas personas. No, creo que lo más interesante, a mi modo de ver, no iba a hablar, pero con esta pregunta voy a hablar, es lo que planteó el profesor con respecto al tema de la peligrosidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo en este sentido, de que creo que toda pena que tenga que ver con la conducción de vida, si no me equivoco, con lo que se llama la culpabilidad de autor. Ahí está, el derecho penal de autor. O sea, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. El problema que nos plantea precisamente el trastorno de carácter del autor es que tiene una disminución de su autoría. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no se plantea, porque algo quedó en el medio acá de las dos presentaciones, por lo menos lo entendí yo así. Yo hice mucho hincapié en el curso de vida anómalo por trastorno de carácter. Lo cual no quiere para nada, quise decir que de eso depende la pena por la peligrosidad que la persona tenga. Al contrario, creo que justamente ese curso de vida anómalo lo que muestra es que la persona no es responsable. No solamente no podría ser culpabilizado, sino que, por supuesto, además, este tema de la peligrosidad queda totalmente fuera, aunque de hecho después, porque ese es el gran problema, me imagino yo que los penalistas, cuando tuvieron que ver con el código o cuando trabajan en su área, no dejan de pensar en la peligrosidad de alguna manera como como culpabilidad de autor. Y entonces yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso es y creo que la pena es, a ver, volviendo a mis hábitos, mi sedimento religioso, ¿verdad? Cuando uno confiesa un pecado en la confesión, recibe una pena, digamos, para reparar. Y ahí termina. O sea, no es que después cuando vuelvo a confesar, pero ya volviste a lo mismo y entonces ahora en lugar de 2 Padres Nuestros, un rosario. ¿Verdad? Quiero decir que estoy de acuerdo totalmente en ese sentido con el doctor, pero creo que el gran problema que tiene el derecho penal es realmente que hay un grupo de personas que tienen una desorganización de la vida mental que es lo que nos hace autónomos. Y que el grave trastorno que significa el trastorno de carácter en el sentido social es un trastorno superficial de lo que es, traté por lo menos de mostrárselo, la estructura del carácter como momento evolutivo en el desarrollo de la personalidad. Y que en ese momento, al no poder incorporar sus normas, su conducta se vuelve anómala. ¿En qué sentido? Que repite una y otra vez el mismo tipo de inconductas. Entonces, nada que ver con la peligrosidad. Es de hecho un peligroso. Si yo dije, yo no quiero tener un psicopático, al lado, como decimos hoy, viviendo al lado de mi casa, ¿verdad? O que estuviera, más, me recuerdo perfectamente bien a un colega, el doctor Ventura, el neurólogo, que éramos compañeros de clase, cuando un día me dijo que había uno en el barrio que había perseguido a su hija adolescente. Bueno, tuvo que terminar mudándose porque terminó violándola. O sea, ¿por qué? Porque y porque era un trastorno de carácter. O sea, había tenido más de un delito no. Y ese es el gran problema. Terminan siendo considerados delitos, termina la peligrosidad teniendo que ver con este grupo de personas, que en realidad son un grupo pequeño de personas en la totalidad de los trastornos de la personalidad. Porque ese es el gran problema. Sino que todo mi interés hoy fue tratar de llevarlos a limitar la idea de trastorno de personalidad antisocial a un diagnóstico estricto, bien hecho y además un curso de vida anómalo. Entonces no tiene nada que ver, ese tipo no es de alguna manera, a mi entender, responsable de sus actos, ergo la peligrosidad queda fuera de, aunque sea un peligroso desde el punto de vista práctico, de hecho, ¿no? Igual puedo decir una cosa. Siguiendo con ese razonamiento, con esa lógica, suponemos que el trastorno antisocial no es responsable. Vamos a imaginarnos que en nuestro derecho tendría medidas de seguridad curativas, De acuerdo, que sí, son estoy de acuerdo. sin mínimo ni máximo. O sea, que está condenado de por vida. Sí, claro. Eso de la peligrosidad es peor todavía. Claro, No privado de libertad, pero en realidad lo sé, yo era para traer el tema. Pero igual eso es un castigo
eterno. Es Bueno, un no. tema personal, pero no, claro, porque las medidas de seguridad curativas terminan siendo, para mí, con una lógica parecida a la de penar por las dudas, Bueno, penalizar por las dudas. Porque la medida de seguridad curativa debería ser hasta que se cura y después ya está. Pero como a lo mejor capaz que se enferma de nuevo, lo dejamos de por vida. En determinado momento informa que está curado, le da el alta, entonces por la medida. No, del mal que lo aqueja. Bueno, lo que pasa es que hay trastorno que ¿quién dice que Bueno, está y hay curado? alguno que no será curable, como todas las cosas en Claro. medicina. Esta es una discusión que tenemos además con los psiquiatras del ITF, por eso lo enganché, pero está. Gracias. No, era para entregar un elemento en la discusión. Pero usted dice que sería el psiquiatra que tiene que resolver cuándo es tiempo de aceptar las medidas. El que lo resuelve es el juez, pero el juez va a actuar auxiliado por el dictamen de un perito, que no tiene carácter vinculante y del cual el juez perfectamente puede adaptarse fundamentando su apartamiento. ¿Qué es lo que puede suceder? Que se trate de una enfermedad mental, como lo llamamos nosotros, de un trastorno que no sea curable, en cuyo caso se va a prolongar mucho tiempo. Y bueno, ese es un tema. ¿Cómo se resuelve? Poniéndole a la medida de seguridad curativa un tope máximo de tiempo, que hoy no lo tiene. Porque vamos a reflexionar un poco. Este país sufrió una dictadura militar, pero la dictadura militar al derecho penal no lo tocó. Lo único que hicieron los militares fue llevarse los delitos contra la patria para la jurisdicción militar y juzgarlos ellos a través de los temibles juzgados militares de 8 de octubre y Jaime Civil. Lo que destrozó a la legislación penal uruguaya fue la democracia, porque fue en el periodo democrático, a través de sucesivos leyes que van siempre en el mismo sentido, agravar más penas, penar más cosas, establecer tales agravantes, la que ha convertido en una desarmonía total a nuestra legislación y nunca ha encarado correctivos que sí en cambio eran necesarios, como suprimir la peligrosidad, como derogar la reincidencia o, por ejemplo, ponerle un tope máximo a las medidas de seguridad curativas, porque va a haber un sujeto que cometió un delito y que tiene un trastorno antisocial de carácter incurable, como tantas otras patologías orgánicas que la medicina puede paliar pero no logra curar. Y eso es un defecto de la ley. Bueno, sí, ahora nos hemos quedado sin tiempo. Agradecemos a todos los que vinieron presencialmente, a los que se conectaron por Zoom y sobre todo a los expositores. Muchísimas gracias por su generosidad.